Y como les comentábamos, el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, la ENIG. Esta encuesta la hace cada 2 años y primero nos gustaría hablar sobre la importancia de esta encuesta, que es como, digamos, una radiografía sobre cuánto ganamos, de dónde viene ese dinero que ganamos y en qué lo gastamos. Y esta información pues no solamente refleja nuestra vida diaria, sino también el éxito o no de las políticas públicas y sobre todo a quienes está beneficiando. Ahora, pues según estos datos, hay buenas noticias, la pobreza se disminuyó un poco más, esto sobre todo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según lo que informa el día de hoy el INEGI, el ingreso en los hogares mexicanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador creció 15.6%, es decir, prácticamente 16% fue lo que aumentó el ingreso de los hogares en México. Y esto pese a que en ese periodo México enfrentó una crisis derivada de la pandemia, de la COVID-19, también fue el primer gobierno de Donald Trump y sus políticas comerciales con las que pues desde ese momento ya comenzó a amagar a nuestro país. Y ahora, esta encuesta mide lo que ocurrió. Ahí Pau Soto, muchas gracias Pau, nos muestra esta gráfica en la que muestra los resultados desde que se comenzó a medir desde 2016. Como les decía, mide cada 2 años cómo va aumentando o bajando el ingreso. Y en lo que respecta de 2022 a 2024, vemos que hay un aumento también en el caso de del ingreso. De 2022 a 2024, el ingreso corriente promedio por hogar aumentó 10.6%, solamente de 2022 a 2024. El gasto corriente se compone de todo el dinero que recibe una persona, como salarios, las rentas, las pensiones o las transferencias. Por lo tanto, lo que tenemos en total es que en promedio cada hogar recibe 27,307 pesos mensuales. Eso es en promedio. Ahora, ¿de dónde viene ese dinero? La mayor parte viene del trabajo. Es decir, es el 66% del dinero que llevamos a casa viene del salario que recibimos o de lo que cobran, por ejemplo, las personas que laboran de manera independiente o que se autoemplean. Y si bien se observa una disminución de 2022 a 2024, en realidad es mínima, ni siquiera es de un punto porcentual. Es en realidad de 0.1 esta disminución. En segundo lugar están las transferencias. Este es el segundo rubro de donde vienen más los ingresos que llegan a los hogares. El 17.7% del dinero total que hay en las casas viene de las transferencias, que puede incluir las jubilaciones, las becas y los programas sociales o incluso los donativos. Y aquí observamos un aumento respecto de 2022, cuando eran de 17.2% y ahora son de 17.7%. En tercer lugar, en cuanto a los ingresos, de dónde viene, es temas como el alquiler de vivienda o las inversiones. Esa es la tercera fuente mayor de ingresos, pero la primera sigue siendo el trabajo, Romy. Así es, pues son buenas noticias que vienen a reafirmar las mediciones que ya había hecho la propia Coneval, que nos había informado acerca de estas millones de personas que habían salido de la pobreza extrema. Y si bien son buenas noticias los que se dan a conocer frente a estos números y estadísticas del INEGI, en el tema de desigualdades también hay áreas de oportunidad o pendientes, mejor dicho, para no verlo como un eufemismo, pendientes que pues tenemos que hablar de estos. Y son pendientes y brechas que persisten, sobre todo en el tema de género, las desigualdades en los
en los ingresos que tienen las familias dependiendo del género de la jefa o el jefe de ese núcleo de personas o núcleo familiar, y también de origen étnico o incluso hasta por el propio color de piel de las personas pueden variar los ingresos. Por ejemplo, mientras todo el país aumentó el 10% el ingreso, es decir, los dineros que llegan al hogar, esta realidad ocurrió principalmente a las personas que viven en las ciudades, porque en el ámbito rural la cifra de crecimiento no llega ni al 1%, es de 0.8% el crecimiento de hogares que tuvieron un aumento en sus ingresos. Y luego, si nos vamos por género, pues los hombres son los que obtuvieron mucho más ingresos que las mujeres. En promedio, los hombres recibieron 4,111 pesos más de salarios. ¿Qué podemos comprar con 4,000 pesos al mes? Exacto. Cuéntenos aquí. Es una despensa. Sí, es una despensa bastante, una despensa moderada, una despensa a la quincena que puede ser 1,500. Es que la verdad sí, o sea, una cosa es que te lleguen los ingresos, pero también hay que ver el valor que tiene ese ingreso que te está dando. Y es una despensa moderada. O sea, al mes una despensa puede ser 6,000 hasta 8,000 pesos, dependiendo también del número de personas en tu casa. Pero pues ahí está la diferencia que es del ingreso, ya sea para los hombres y a lo que han recibido las mujeres. Y ahora, si te parece, nos vamos con el caso de las personas que están en pueblos originarios y que son consideradas indígenas o que hablan alguna lengua indígena, las cuales recibieron un ingreso 26% menor al promedio nacional. Es decir, que en promedio, si usted o una persona de un pueblo indígena, si es indígena, pues es una cuarta parte menos del promedio nacional. Y si bien el nivel educativo en general, sabemos que según tu nivel puedes obtener, o al menos esa es la idea del colectivo, entre más estudios pueden mejorar tus ingresos o la idea de que garantizaba mejores ingresos. Esta encuesta del INEGI nos muestra un dato que nos ilustra muy bien las desigualdades tanto en hombres y mujeres, pese a que nosotras, las mujeres, estudiemos y nos preparemos más, porque los hombres que tienen un posgrado ganan un 46% más que las mujeres que cuentan con un posgrado. Es decir, muchas veces el estudio no impacta tanto si es en tema de género. Si un hombre y una mujer estudian el mismo posgrado, es decir, un doctorado o una maestría, pues el hombre va a tener casi 50 o casi la mitad de sueldo más que la mujer. Esos son datos que muestra esta encuesta llamada ENIG, la cual señala que un hombre no indígena, un hombre mestizo en México, gana 12,479 pesos bimestrales más que una mujer de etnia indígena y 16,000 pesos más si esa mujer indígena también es afrodescendiente. Son algunos de los temas que están pendientes de cerrar estas brechas de desigualdad. Comenzábamos señalándole pues las buenas noticias, y que creo que probablemente en muchos de sus hogares lo pueden estar pues recibiendo por el lado de los ingresos que están llegando, la mayoría por el trabajo. Ahorita en México también nos encontramos en las cifras pues también históricas, las más bajas en cuanto a desempleo o desocupación, que es 2.7% de la población económicamente activa y de la población con edad de trabajar. Solamente el 2.7% de las personas no tiene ahorita un trabajo o alguna actividad que le esté generando ingresos. Son cifras súper bajas. Por otro lado, pues también se ha trabajado mucho principalmente en la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en aumentar el salario mínimo. Recordemos que lo tomó en 88 pesos
el mínimo. Y para el caso de las fronteras, en ese momento él hizo 2 salarios mínimos para todos los municipios que están en la frontera norte, es un salario, y para el resto del país es otro. En el norte del país está en cerca de 400 pesos, si no mal recuerdo, y ahorita está, dame un momentito, en la frontera norte está en 419 pesos en la frontera norte. Lo tomó en 88 pesos. Cuando él llegó a la presidencia estaban 88 pesos. Actualmente las personas en esa parte del país que son otros precios los que tienen que pagar justamente por la cercanía con Estados Unidos, cuesta más la vida allá, pues ganan 419 pesos diario como mínimo, es el piso mínimo. En el resto del país están 279 pesos, cuando Andrés Manuel López Obrador lo tomó en 88 pesos. Eso ha ido mejorando muchísimo, que las familias pues lleven más dinero a sus casas, tienen más ingresos, y por otro lado también lo que mostrábamos, que también creció el dinero que llega por parte de las transferencias, que pueden ser jubilaciones, pero otra parte importante, los programas sociales. Y les preguntaban en la conferencia de prensa. Y quienes tienen, no sé, ventas aparte, porque muchas veces no te alcanza de un trabajo. Eso entra como parte de los ingresos por trabajo, por ejemplo, ¿no? Como salarios, ya sea que estés empleado o empleada con alguien que te da tu salario o que te autoemplees. Ahí entra. Y en el caso de las transferencias, también le preguntaban en la conferencia al personal del INEGI, decían que por un lado, cada vez más personas tienen acceso, como que les está llegando cada vez más a lo largo desde que también comenzó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues cada vez han ido haciendo un trabajo para que más personas puedan tener las becas, los programas de ayuda. Por ejemplo, ahora la presidenta sumó a las mujeres de menos de 65 años. Entonces, cada vez más personas están accediendo, y por otro lado también les aumentaron ese monto de ingreso. Entonces eso ha ayudado muchísimo. Y por otro lado, lo que mencionaba Romy, toda esta brecha de desigualdad, les preguntábamos, nos decían, por ejemplo, aquí había un comentario y decía que con 4,000 pesos no puedes comprar nada. Es que depende. No puedes comprar nada, pero si te quitan 4,000 pesos, ahí es cuando sientes la diferencia. Bueno, pues hagan de cuenta que le pongan el salario a un hombre y a una mujer, y a las mujeres les quitan 4,000 pesos, ahí sí se siente. Entonces, y normalmente, ¿no?, las mujeres son las que se quedan con las responsabilidades, porque hay pues muchas madres solteras, imagínense nada más. Sí, varía mucho también de el número de viviendas. La verdad es que y no es romantizar la pobreza, no quiero que caigamos tampoco en la romantización de la pobreza, pero la verdad es impresionante la habilidad que tienen quienes ganan el salario mínimo para hacer las compras. Porque, y yo creo que también poco a poco, yo antes notaba mucho de mi familia, bueno, de mi papá, que agarraba así todos los panfletos y periódicos de las tiendas, y luego veía, y hacía como su ruta de dónde comprar cada cosa. Y a veces uno es medio, al menos yo sí soy medio de repente flojita y compro de tal lado, pero ya digo, no, mira, la leche y la liconza me sale mucho más barata en la tienda Superista, y luego ahí está en tal tiendita de las 3 letras. Y de verdad hay personas que tienen una habilidad para hacer maromas, dicen, o para extender el presupuesto, que hacen que les alcanza, obviamente, con lo mínimo, la despensa mínima, porque hay cosas que no podemos quitarnos de la realidad. Veía en otro comentario, o sea, nunca vas a dejar de lado, por más maromas que hagas, que el kilo de tortilla te cuesta más de 25 pesos, el huevo, dependiendo de la región, te puede costar 40 pesos, 45. Comer carne ya a veces de pronto es un lujo porque es muy cara ya la carne de res, hay que guardar para el pasaje, a veces tienes que agarrar 3 o 4, no nada más el metrobús, el metro, aquí en la Ciudad de México, no se diga si usted está en provincia, donde es mucho más caro y más complicado. Sí. Entonces,
Sí, dicen, a lo mejor no es suficiente, pero imagínate quitárselo. Pero si no lo tienes, se vuelve una cantidad importante, con lo que por eso les preguntábamos, ¿qué pueden comprar con 4,000 pesos? Porque eso es lo que, con base en estos datos, muchísimas mujeres no están pudiendo comprar porque no están ganando lo mismo. Nos pone aquí Gandhi, muchísimas gracias a todas las personas que nos están dejando sus comentarios. Dice, yo tuve un patrón que siendo mujeres les pagaba menos porque según su criterio ellas tienen quien las mantenga y el hombre tiene que llevar la carga completa, aunque tuvieran el mismo nivel académico, y eso es una realidad. Es una realidad, y el dato que mencionabas, los hombres con posgrado ganan pues 46% más que las mujeres con posgrado. Y luego cuando vemos también la brecha con personas indígenas, con las personas afrodescendientes, que además esta encuesta es la primera que incluye también temas desagregados para la población afrodescendiente. Y mira lo que vemos, la brecha ahí todavía es mayor si es una persona, un hombre, ¿no? Como esas características. Un hombre que además no es indígena contra una mujer que es indígena gana 12,000 pesos más al bimestre, pero si es afrodescendiente son 16,000 pesos más. Por eso es la importancia de estas encuestas, de estas cifras, porque nos hace ver con datos duros que de verdad hay una desigualdad estructural contra algunas poblaciones, y en este caso sobre todo con las poblaciones afrodescendientes en México, con las personas afromexicanas que de entrada están totalmente invisibilizadas. Sí, y yo creo que también independientemente de que si la mujer, es que tenemos que quitarnos esas brechas de género y hasta de familias, del sueldo, porque si un hombre o una mujer decide tener o no decide tener familia, eso es punto y aparte. O sea, tienen que tener el mismo sueldo según sus capacidades, según su carga de trabajo, según sus horas de trabajo, no en función de cuántos hijos tienes o cuántos hijos no tienes. Y sigue, y luego vienen con base a quién puede ser de tu familia, viene ya también el tema de género, ¿no? Pues es que a lo mejor es madre soltera, pero ahí debe tener al señor que le tiene que dar la pensión, y si no le da la pensión, pues váyase a pelearla. Espérate, esas son cosas que a ti no te importan. Es un trabajo, cada quien tiene su cargo, sus horas, sus responsabilidades en el trabajo, y a partir de eso se tiene el grado. El grado académico puede venir dependiendo si te dan esa plaza. Entonces, pero sí hay todavía muchísimo sesgo a la hora de los sueldos, y lo podemos ver con estos números. Exactamente, y estos números lo que nos hace también es ver que esto es lo que cuesta la discriminación, la desigualdad, la violencia de género, el racismo, el clasismo. Eso es lo que cuesta. 16,000 pesos para algunas personas, 12,000 pesos, 4,000 pesos. Eso es lo que está costando esta desigualdad. Y por más que se hagan programas de ayuda desde el gobierno, pues también lo que se necesita es que desde la sociedad también vayamos rompiendo esta discriminación, esta idea de machismos, de racismos y de clasismo, que todas las personas tendemos a caer en ella. Pero la onda es estarse al acecho, al estarse cuestionando todo el tiempo para no hacerlo. Y tenemos también otras cifras que queríamos traérselas a propósito de esto, para pues también hacer como el panorama general. Por un lado, esta encuesta nacional de ingresos, de lo que llega al hogar y también de cómo lo gastan, que la mayor parte es para los alimentos y luego para el transporte. Pero también hay un dato que hace poco nos dio el INEGI, era un dato que además lo iba midiendo Coneval, pero ya recordemos que ya no está Coneval, así que ahora el INEGI es quien lo va a estar dando, y tiene que ver con la pobreza laboral, que también disminuyó a niveles históricos desde que se comenzó a medir este índice. No habíamos estado en niveles tan bajos. Primero, la pobreza laboral es una medida para saber si a las personas les alcanza o no para comprar una canasta alimentaria básica con base en lo que llega del trabajo. Ahí hacemos a un lado las transferencias
de los programas o de las rentas o las becas, ahí no, o sea, solamente lo que llega a las casas porque las personas trabajan. Si les alcanza ese dinero para comprar alimentos, quiere decir que no están en pobreza laboral. Si no les alcanza, están en pobreza laboral. ¿Y qué es lo que nos dicen estos datos, Romy? Pues son buenas noticias y lo podemos ver porque justo era lo que comentábamos ahorita. Uh-huh. Una cosa es el sueldo y otra cosa es cuánto te alcanza, ajá, ¿no? Con ese ajá. sueldo. Que lo podemos también, o el mejor conocido como el valor adquisitivo. Uh-huh. ¿Por qué la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde que hay registro? En el primer trimestre de este año 2025, el 33.9% de la población se encontraba en esa situación. Es decir, que pues no le alcanzaba uh-huh. su salario. Y el 66.1% de la población sí le alcanzaba para adquirir la canasta básica nada más. O sea, el dinero que recibía podía la canasta básica, haciendo maromas. Uh-huh. Hay muchos retos porque eso significa que estamos hablando que el 44.2 millones de mexicanas y mexicanos con el sueldo que reciben no pueden adquirir ni siquiera la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con el dinero y los ingresos laborales que reciben. 44.2 millones de mexicanas y mexicanos. Es decir, ella, dice el 66.1% de la población. Es decir, 4 de cada 10 mexicanos no tienen para completar con el salario. Con el solo salario. Con el uh-huh. solo salario, la canasta alimentaria. Uh-huh. Es por eso que se tienen todavía que, pues se tienen que echar mano de otros ingresos, o sea, becas, de rentas, como decías, de vender alguna cosa. Uh-huh. De las quinielas. Uh-huh. Sí. Vamos avanzando, me parece, pero están estos retos importantes y sobre todo en las poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes, mujeres y poblaciones históricamente discriminadas. Esos son los retos y si en realidad viéramos el perfil de estas 44 millones de personas, veríamos que muchísimas están dentro de esas características y pues es lo que nos están mostrando estas cifras.